Prosiguiendo con el módulo de ergonomía y psicosociología aplicada, vamos a ver el tema 3, como son relaciones bidimensionales. En este tema vamos a estructuramos un contenido como son los objetivos, introducción, medidas corporales y la interpretación de los datos antropométricos. Cabe mencionar que este tema toca una cápita muy interesante para la ergonomía, debido a que el tema de las dimensiones, ¿no? Dimensiones del cuerpo humano, en relación al diseño de puestos de trabajo, incluso en el diseño de productos de uso común, ¿no? Va a ser base fundamental la antropometría, ¿no? Entonces, ya yendo con el punto 1, vamos a ver cuáles son los objetivos de este tema, ¿ya? Que van a ser como tal, conocer los objetivos de la antropometría aplicada al diseño de puestos de trabajo. Familiarizarse con los términos y conceptos empleados en la antropometría. Conocer algunas de las principales medidas corporales a considerar en el diseño del trabajo y las consecuencias de la no consideración en el puesto de estas. Introducción. Definición y objeto. La antropometría es la ciencia que entiende de las medidas de las dimensiones del cuerpo humano. Los conocimientos y técnicas para llevar a cabo las mediciones, así como su tratamiento estadístico, son también objeto de la antropometría, ¿no? Hablamos de medidas, dimensiones y estamos hablando de la antropometría. El objeto de la ergonomía aplicada al mundo laboral es adaptar las dimensiones del puesto de trabajo a las dimensiones corporales del trabajador. Ya hablamos de adaptar el puesto de trabajo a las condiciones, a las dimensiones corporales del trabajador, que el monitor no le quede muy alto ni muy bajo, que no tenga muy mayor profundidad, que la mesa sea adecuada al tamaño de la persona, en tanto la silla sea muy cómoda. Son aspectos que ya toca la antropometría desde un punto de vista del estudio de las dimensiones. Por lo que es lógico pensar que la antropometría es una disciplina fundamental que nos posibilita la correcta adaptación del puesto al usuario, a través del conocimiento de las dimensiones o rango de dimensiones de los futuros o actuales usuarios. Aplicaciones. Las aplicaciones de la antropometría son muy numerosas y no únicamente se limitan al diseño ergonómico de los puestos de trabajo. Algunos ejemplos serían dentro del ámbito del diseño de producto, el diseño de mobiliario y herramientas, ¿no? Tenemos dos tipos de antropometría, como son la antropometría estática y la antropometría dinámica. Podemos desglosarlo en estas dos áreas, ¿no? Entonces, si hablamos de la antropometría estática, como su nombre indica, se refiere a mediciones de dimensiones corporales realizadas en una postura determinada. Proporciona medidas determinadas de segmentos corporales obtenidos en una posición estándar, habitualmente de pie o sentado. Por el contrario, la antropometría dinámica se ocupa de describir rangos de movimientos, alcances y trayectorias. En este efecto, los datos disponibles son muy escasos, ¿no? Y se encuentran en fuentes dispersas, debido fundamentalmente a que han sido obtenidos para solucionar problemas concretos. ¿Cuáles son las medidas corporales? Tipos de medidas corporales. La antropometría maneja los principales tipos de medidas corporales, como son las alturas o estaturas, anchuras, profundidades, longitudes, alcances, perímetros o circunferencias y las curvaturas, ¿no? Tenemos aquí en este gráfico el plano del cuerpo desde un punto de vista del plano sagital, plano transversal y el plano frontal, ¿no?
Entonces, en antropometría va a manejar estas medidas corporales. Si hacemos un repaso de todo lo que hemos mencionado, hablamos de alturas o estaturas. Estas distancias son las distancias verticales. Ejemplo, altura de hombros. Si hablamos de anchuras, son las medidas horizontales, laterales o transversales. Ejemplo, anchura de la mano en los metacarpianos. Profundidades. Son las medidas horizontales anteroposteriores o sagitales. Ejemplo, espesor del pecho. Longitudes. Son las medidas a lo largo del eje de los segmentos corporales y no implican dirección. Ejemplo, longitud del brazo. Alcances. Son las medidas a lo largo del eje de los brazos, tomadas desde la pared al punto de interés. Por ejemplo, alcance de la mano. Perímetros o circunferencias son las medidas en un plano alrededor de segmentos o áreas del cuerpo. Ejemplo, perímetro de la cabeza. Curvaturas son las medidas que se toman en un punto de las prominencias del cuerpo, como las orejas y la prominencia de la nariz. Seguimos. ¿Cuáles son las medidas básicas del cuerpo humano de pie? Bueno, se va a analizar estas medidas en el cuerpo humano tanto de pie como una persona sentada, debido a que se hacen trabajos de pie y también se hacen trabajos sentado. Entonces, estas medidas nos van a ayudar a definir las dimensiones de un puesto de trabajo e incluso el tema de resguardos. Si alguien pregunta en tema de seguridad, ¿cómo me puede servir? En tema de resguardos, ¿no? Para poner un resguardo a una máquina, necesitamos saber las medidas corporales de las personas que van a manipular esa máquina para, por ejemplo, poner una rejilla, ¿no? La profundidad, la altura y todo ello va a estar definido justamente por esas medidas corporales. Medidas básicas del cuerpo humano de pie. En este apartado se describen 3 medidas corporales básicas en postura de pie. Estatura, altura de codo y altura de ojos. Además de la descripción, se comentan aspectos del diseño del puesto con los que se relaciona la medida, criterios de uso y errores asociados a la no consideración de la misma. Las descripciones de estas y otras medidas básicas del cuerpo humano están recogidas según norma europea EN ISO 7250. En esta norma también se detallan los métodos y procedimientos para su medición. Estatura. Descripción. Distancia vertical desde el suelo hasta el punto más alto de la cabeza denominado vértex. Aspectos relacionados con esta dimensión, dimensiones generales del puesto, así como las zonas de paso. El criterio de uso, en ocasiones se asume una correspondencia entre la estatura y las dimensiones generales del puesto. Errores asociados, mal dimensionamiento en general, ¿no? Puede ser que la puerta esté a una estatura determinada, pero hay una persona mucho más alta y no pueda pasar. Entonces puede haber un error asociado por el mal dimensionamiento en general, no se haya tomado ese dato de la persona, ¿no? Entonces, esta dimensión es muy interesante. ¿Bien? Otra medida corporal es la altura del codo. La descripción, distancia vertical desde el suelo hasta el punto óseo más bajo del codo flexionado. Aspectos relacionados, altura de mostradores y mesas para trabajar de pie. El criterio de uso, se debe procurar una altura adecuada para tener un buen acceso al plano de trabajo. Errores asociados, posturas encorvadas, mala visión, si es muy bajo, incomodidad de brazos y hombros, si es alto, ¿no? Otra medida es la altura de ojos de pie. Descripción, distancia vertical desde el suelo hasta el vértice exterior del ojo. Aspectos relacionados, altura de mostradores y mesas para trabajar de pie. Criterio de uso, se debe procurar una altura adecuada para tener el buen acceso visual al plano de trabajo. Errores asociados, posturas encorvadas y mala visión, si es muy bajo, extensión de cuello y mala visión, si es muy alto. Tenemos acá medida corporal, la estatura, altura de codo,
y altura de ojos, ¿no? Tenemos luego las medidas básicas del cuerpo humano sentado, ¿ya? Al igual que de pie, existen una serie de medidas corporales básicas para el diseño en postura sedente. Estas son altura ojo-asiento, ojos-asiento, altura nuca-asiento o altura del punto cervical sentado, altura hombros-asiento, altura codo-asiento, altura lumbar, espesor del muslo, altura de la rodilla, altura poplítea, ancho de hombros, anchura entre codos y anchura de caderas. Vamos explicando cada una de ellas, ¿ya? La altura de ojo sentado, descripción, distancia vertical, desde una superficie de asiento horizontal hasta el vértice exterior del ojo. Aspectos relacionados, altura desde el plano de la mesa al asiento, ángulo del plano de la mesa. Criterio de uso. Los usuarios deben tener el plano de trabajo a unos 30 centímetros de los ojos, por lo menos. Errores asociados, inclinación excesiva sobre la mesa, si está baja, hombros muy levantados para alcanzar la mesa si es alta, ¿ya? Otra medida corporal, altura hombros-asiento. Descripción, distancia vertical desde una superficie de asiento horizontal hasta el acromion. Aspectos relacionados, altura del borde superior del respaldo. Criterio de uso, para sillas de respaldo medio, el borde debe quedar unos centímetros por debajo de los hombros. Errores asociados, en algunas sillas el respaldo resta movilidad, mientras que en otras la parte alta de la espalda requiere más apoyo. Acá tenemos ya gráficamente las medidas explicadas, altura ojos-asiento, una, altura hombro-asiento y la altura codo-asiento. ¿Ok? Altura codo-asiento, que la vimos gráficamente, descripción, distancia vertical desde una superficie de asiento hasta el punto óseo más bajo del codo flexionado en ángulo recto, con el antebrazo horizontal. Aspectos relacionados, altura de los reposabrazos respecto del asiento. Criterio de uso, el reposabrazos debe estar aproximadamente a la altura del codo. Errores asociados, si los reposabrazos son altos, han de elevarse a los hombros. Si son bajos, habrá tensión debido al peso de los brazos que cuelgan. Otra medida, espesor del muslo. Descripción, distancia vertical desde la superficie del asiento hasta el punto más elevado del muslo. Aspectos relacionados, espacio libre para el muslo entre el asiento y la mesa. Criterio de uso, los usuarios deben tener el punto más alto del muslo, varios centímetros por debajo del plano de la mesa o de los cajones. Errores asociados, presión, incomodidad, falta de libertad de movimientos. Altura de la rodilla. Descripción, distancia vertical desde el suelo hasta el punto más elevado del borde superior de la rótula. Aspectos relacionados, altura desde el punto más bajo del tablero de la mesa al suelo, aunque sería la dimensión altura de muslo a la que sería más limitante. Criterio de uso, debe existir espacio libre entre la rodilla y la mesa, contándose con elementos como las cajoneras. Errores asociados, incomodidad y falta de libertad en los movimientos. Otra medida, altura de popliteo. Siendo un poquito, digamos, más claros, en esta parte del popliteo es la parte de atrás por debajo de la rodilla. Si tienen ahí una, por debajo de la rodilla, la parte de atrás tienen un músculo, ¿no? Ese es el popliteo. Descripción, distancia vertical desde el apoyo de los pies hasta la superficie inferior del muslo inmediata a la rodilla, hueco popliteo. Con esta doblada en ángulo recto. Aspectos relacionados. Se relaciona con la altura de la superficie de asiento. Normalmente la altura del asiento más confortable se sitúa entre 2,5 y 5 centímetros por debajo de la altura poplitea. Criterio de uso. Los usuarios deben apoyar completamente el pie en el suelo. La silla no debe ser excesivamente baja. Errores asociados. En los asientos demasiado altos,
Los pies cuelgan y hay presión en los muslos. En las sillas muy bajas hay una mala distribución de presión en las nalgas y excesiva flexión de caderas. Aquí gráficamente podemos ver el espesor del muslo, la altura de la rodilla y la altura del popliteo. Este es el popliteo. ¿Ok? Muy bien. Ancho de hombros. Diacromial. Descripción, distancia en línea recta entre ambos acromiones. Aspectos relacionados, ancho del respaldo, criterio de uso. El usuario debe tener un apoyo suficiente para la espalda. El respaldo no debe interferir con el movimiento de los brazos. Errores asociados. Los respaldos muy estrechos pueden ser insuficientes. Los respaldos muy anchos dificultan los movimientos de los brazos. Anchura entre codos. Descripción. Otra medida. Distancia máxima horizontal entre las superficies laterales de la región de los codos. Aspectos relacionados, separación entre los reposabrazos. Criterio de uso, el usuario debe apoyar los codos sin esfuerzo. Errores asociados, si la separación de los reposabrazos es excesiva, hay tensiones en brazos y hombros. Si la separación de los reposabrazos es escasa, resta movilidad y facilidad de acceso a las personas gruesas. Anchura de caderas. Descripción. Anchura del cuerpo medida en la parte más ancha de las caderas. Son los aspectos relacionados, la anchura del asiento y separación entre los reposabrazos. Criterio de uso, se han de acomodar de forma holgada las nalgas y las caderas. Errores asociados. Si la separación entre reposabrazos es escasa, no hay holgura para entrar y salir. Si el asiento es estrecho, hay sobrepresión en las nalgas. Tenemos aquí las medidas explicadas: ancho de hombros, diacromial, ancho de codos y ancho de caderas. Muy importante para definir un asiento, por ejemplo, ¿no? Otras medidas funcionales son la longitud nalga-popliteo, descripción, distancia horizontal desde el hueco posterior de las rodillas, hueco popliteo, hasta el punto posterior del trasero. Aspectos relacionados, la longitud nalga-popliteo se relaciona con la profundidad de la superficie del asiento. El caso más desfavorable a evitar sería la no utilización del respaldo, por lo que es preferible que este aspecto se ajuste a los sujetos con esta dimensión menor. Criterio de uso. El usuario debe apoyar las nalgas y muslos en la mayor superficie posible, usando el respaldo y sin presionar las curvas en el borde de asiento. Errores asociados, mucha profundidad provoca presión en las curvas o el no uso de respaldo, y poca profundidad provoca falta de superficie de apoyo y presión en las nalgas. Longitud nalga-rodilla. Descripción. Distancia horizontal desde el punto de vista anterior de la rótula hasta el punto posterior del trasero. Aspectos relacionados. Espacio debajo de la mesa, distancia silla-mesa. Criterio de uso, las piernas no deben interferir con ningún elemento debajo de la mesa. ¿Cuáles son los errores asociados? Golpes, presiones, imposibilidad de acercarse a la mesa. Tenemos aquí la longitud nalga popliteo, la longitud nalga rodilla. Hablando también de medidas corporales en las dimensiones que ya se han explicado, también es importante estudiar un poco la anatomía de la mano, ¿no? Esto para dimensionar un puesto de trabajo que implique un alcance, ¿ya? Un alcance determinado específico, ¿no? Por ejemplo, acá en este gráfico tenemos la mano en diferentes posiciones, haciendo flexión, haciendo extensión. Entonces, de este modo, nosotros podemos ver también la importancia de la anatomía de la mano para considerar los rangos de movimiento del antebrazo y la muñeca.
Cuando hablamos de la anatomía de la mano, podemos hablar también de la flexión y extensión del brazo, ¿no? Entonces acá podemos observar la flexión y la hiperextensión, ¿no? Se aleja del cuerpo, y si el movimiento se aleja del cuerpo es extensión. Si se acerca al cuerpo es flexión. Ya eso hay que tomarlo muy en cuenta cuando hablamos de movimientos tanto de la mano como el brazo. Aquí tenemos la pronación y supinación. Pronación gira a un extremo y la supinación gira al otro extremo, ¿no? Acá gráficamente podemos observar. Ya. Después, otra relación interesante de la mano va a ser igual. Se acerca, flexión, se aleja, extensión, ¿no? Flexión, extensión. Desviación cubital. Gira este extremo. Desviación radial, gira al otro extremo, ¿no? En cuanto a los movimientos que pueden surgir por el movimiento de la mano y también del brazo. Hablamos ahora de la interpretación de los datos antropométricos. En la mayoría de las tablas antropométricas se asume que la distribución de las dimensiones reflejadas se ajusta a una distribución normal. Para ello vamos a hablar del término percentil. Por ejemplo, al diseñar una puerta, no interesa saber la estatura media de la población, sino la estatura de los hombres más altos para definir el tamaño de la puerta, ¿no? Por ello conviene establecer el concepto de percentil para una medida antropométrica. Así, por ejemplo, el percentil 5 de la estatura representa la talla máxima que tiene el 5% más bajo de la población en general, ¿ya? Entonces, nuevamente repito, percentil 5. Entonces, la población más baja está por debajo de ese percentil 5, ¿no? Es decir, el porcentaje de la población tendrá la dimensión corporal que corresponde al percentil inferior o igual, ¿no? Que en este caso, el ejemplo marcado nos indica el percentil 5. Se puede calcular cualquier otro percentil conociendo la media y la desviación típica mediante la siguiente ecuación. Tenemos aquí que XP va a ser la medida correspondiente al percentil P de la dimensión corporal. M va a ser la media que caracteriza a esa dimensión corporal. S va a ser la desviación típica, que ya conocemos por estadística. Y Z, un coeficiente que depende del percentil en cuestión. ¿Ya? Aquí tenemos la fórmula de la desviación típica, igual, para su conocimiento, ¿no? Para recordar un poco estadística. Tenemos aquí una tabla que nos marca el coeficiente y el percentil, ¿no? Esto también es una tabla estadística que nos va a ayudar a hacer algún cálculo posterior, ¿no? A ver, tenemos también acá un ejemplo. Supongamos que deseamos conocer la longitud de pie correspondiente al percentil 26 y al percentil 80 de la población laboral de mujeres. Según tablas, la longitud del pie se caracteriza por los siguientes parámetros. La media, desviación típica va a ser igual a 23.66 y la desviación típica 1.36. Entonces nos piden hallar el percentil, ¿no? Percentil 26 y el percentil 80 de la población laboral de mujeres. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? ¿Qué datos tenemos acá? Tenemos la media y tenemos la desviación típica. Según fórmula, retrocedemos un poco atrás, nos indica, ¿no? Que la medida correspondiente al percentil
XP va a ser igual a la media más Z, que es el coeficiente que depende del percentil, y S, que es la desviación estándar. Para nosotros tenemos dos datos. Nos falta el coeficiente Z. ¿Cómo lo hallamos? Entonces nos vamos para ello a esta tablita. Nos dice el percentil 26 y el percentil 80. Entonces, para el percentil 80 tendrá un coeficiente de 0.84. El percentil 26 tendrá un coeficiente de menos 0.64. Reemplazando datos, vamos a hallar un valor. Quisiera, por favor, que ustedes la calculen para como una pequeña práctica dentro de este tema, ¿no? No es complicado. Los valores se pueden hallar y reemplazar directamente en fórmula. Seguimos. Ejemplo de cálculo del percentil. Aquí ya tenemos un ejemplo resuelto. Supongamos que la media de las estaturas de los tripulantes de un barco tiene un valor de X igual a 170 y la desviación estándar es de 5 centímetros. Determinemos qué medida tendría que tener la altura de las puertas de los camarotes de los barcos para que el 95% de la población no tuviese problemas de acceso. Como en este supuesto se está diseñando para máximos para el percentil 95, en la siguiente tabla se busca el valor correspondiente de Z para el percentil. Este sería un resumen de la tabla anterior, ya tomando valores específicos de percentiles, ¿no? En múltiplos básicamente de 5, ¿no? En algunos casos, y tomando los rangos mayores, como son rangos mayores y menores, como son el percentil 1 y 99, ¿ya? Entonces, conocemos la fórmula, ¿no? La media, ¿no? El percentil va a ser igual a la media más el coeficiente del percentil por la desviación típica de la desviación estándar, ¿no? Perdón. Entonces, tenemos los datos, ¿no? Nos dicen percentil 95. Nos vamos a la tabla, percentil 95. Entonces, tenemos un valor de 1.645 según fórmula. La media nos indicaron que es 170 centímetros y la desviación estándar es 5 centímetros. Entonces, por ende, tenemos un percentil 95 igual a 178.2. Este valor ya nos sirve de base para saber la dimensión de altura para la puerta del camarote. Nota, la puerta deberá tener una altura de 178.2 para que el 95% de la población pueda utilizar el acceso sin dificultad. Del percentil 95 en adelante tendrán problemas de acceso, pero por debajo de ese porcentaje que es bajo, no vamos a tener ningún problema para definir la altura de la puerta. ¿Qué aspectos a considerar tenemos ya según norma? ¿Ya? Vamos a trabajar con la norma UNE 614-1 sobre principios de diseño ergonómico, que establece los equipos de trabajo deben ser proyectados teniendo en cuenta las dimensiones corporales de la población de operadores prevista, para lo cual se deben emplear al menos los percentiles 5 y 95. Entonces nos recomiendan un percentil de 5 y 95 para definir los equipos de trabajo, ¿no? Y en el caso de que los aspectos de salud y seguridad sean importantes, y hacen un trabajo en un entorno, se empleará un rango de percentiles más amplio, como son los percentiles 1 y 99. Si el equipo puede ser usado indistintamente por hombres y mujeres, se emplearán los percentiles pertinentes de la población combinada de los operadores. La misma norma también establece que cuando se trate de establecer espacios libres, por ejemplo, espacio para las piernas, se empleará el valor del percentil 95 u otro mayor, espacios libres. Ojo, para alcances, por ejemplo, el alcance de un operador, se usará el valor correspondiente al percentil 5 u otro menor. Si las dimensiones de las máquinas son regulables, el rango de percentiles a emplear será de 5 al 95.
La aplicación también marca una tabla muy interesante que yo la sigo manejando, pese a que también se tienen algunos datos de la población latina en cuanto al estudio de dimensiones corporales, pero me gusta esta tabla, la que les voy a mostrar, porque en conjunto tiene todo lo que deberíamos de manejar con datos antropométricos para definir un diseño de puesto de trabajo. Explicando el contexto de la tabla, podemos indicar que se tienen medidas. Esta tabla es muy, como había indicado, esta tabla de datos antropométricos es muy completa. En esta primera parte, por ejemplo, en esta parte de la tabla podemos observar medidas tomadas con el sujeto de pie y medidas tomadas con el sujeto sentado. Entonces, realizando un pequeño ejercicio, acá podemos observar una relación de cómo manejar esta tabla. Por ejemplo, estatura media de la población conjunta. Si vamos a la tabla, podemos observar que la estatura desde ya implica esta tabla la población conjunta, ¿no? Y la estatura media va a ser 1.63, bueno, 1663.23 milímetros, ¿no? Otro ejemplo, busco en la tabla, percentil 5 de la altura del codo de pie de la población conjunta. Percentil 5 de la altura de codo de pie de la población conjunta. Me voy a la tabla, tengo acá el percentil 5 de la altura de codo, ¿no? Entonces acá tengo un valor que va a coincidir con 932 milímetros. Eso lo he registrado acá. Bueno, por último, el resto ustedes lo van a terminar. Las tablas se les están enviando también por el link. Tenemos desviación típica de la altura sentado en la población conjunta, ¿no? Tenemos acá sentado, ¿ya? Acá tenemos desviación típica. Aquí estamos con 41.59. Lo podemos verificar acá. Entonces, la altura sentado de la población conjunta. Sugiero que practiquen y puedan llenar los demás datos, ¿no? Con el uso de las tablas. Que como les repito, se les está enviando en la parte de ejercicios, en una tabla desglosada de la población conjunta, de la población de hombres y población de mujeres. Muy bien. Seguimos. Por último, tenemos acá un caso práctico que también quisiera que lo resuelvan, ¿ya? Tomando en cuenta, digamos, el análisis del tema. Un puesto de trabajo puede ser ocupado por 6 trabajadores diferentes, de los que se conoce su estatura, que se recoge en la siguiente tabla. El trabajador, 1, 2, 3, la estatura de cada trabajador, el trabajador, ¿cuántos trabajadores? ¿No? Bueno, acá tenemos el trabajador 4, 5, 6, la estatura de cada uno de ellos. En total son, ¿cuántos trabajadores? 6 trabajadores. Entonces, este puesto de trabajo tiene que ser ocupado por 6 personas. El trabajador deberá alcanzar un determinado mando de un panel de control con cierta frecuencia. Por lo que se quiere puede accionar sin levantarse. ¿Cuál es la distancia máxima desde el respaldo del asiento a la que podrá colocarse dicho mando? Les sugiero manejar las tablas y también la fórmula del percentil, que ya les estoy dando una ayuda de cómo resolver este ejercicio, ¿ya? Repito, el tema de dimensiones bidimensionales también es una base muy importante para el tema de resguardos, ¿no? Entonces, culminaríamos así con el tema 3.